Hola chicos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a tener un podcast muy especial porque vamos a hablar sobre las 5 claves o las 5 reglas del dinero. Les presento a mi compañero, este es Edu Osorio, mi nombre es Rubén Cano. Hola Edu, ¿cómo vas? ¿Qué más, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo bien. Bueno, bienvenidos a todos a Click to Invest, el podcast. Cada 8 días estamos haciendo este podcast, cada vez se vuelve más interesante, tenemos temas muy valiosos que compartir con ustedes. Y bueno, les quiero dar la bienvenida y pónganse cómodos, consíganse buen cafecito, un buen mate donde estén. Total. Y Muy buenas arrancamos. tardes a todos. Bueno, por favor, confírmenos que tengamos audio y video perfecto. Creo que sí. Buen cafecito, Y bueno, buen mate, avancemos donde entonces. Bueno, ustedes saben, este es un podcast Y arrancamos. en el que hablamos de finanzas, Bueno, es un podcast en el que hablamos de inversiones y lo más interesante es que este es un podcast hecho ustedes saben, este es un por podcast traders. en el que hablamos profesionales. Entonces nosotros en este espacio queremos hablarles un poco de nuestra vida, de las cosas que a nosotros nos han funcionado y cómo esas cosas llevadas a la familia y llevadas a este negocio de las inversiones, pues nos ha permitido crecer. Pues bien, he querido compartir con ustedes el día de hoy una de esas primeras reglas y es la regla del 72. ¿Listo? Para que la anote allí. La regla del 72 nos habla de que, y esta yo lo utilizo mucho, Edu, en negociaciones. Ajá. O cuando voy a ver un negocio o cuando quiero revisar mi coste de oportunidad. Ya. Entonces, el número 72 me permite entender en cuánto tiempo voy a duplicar mi inversión. Entonces, si me van a vender una casa, si me van a vender un fondo de inversión o si me van a vender o me dicen, metámonos, pongamos un restaurante de hamburguesas, que eso está tan de moda hoy día, ¿no? En los restaurantes de hamburguesas todo el mundo quiere montarlos, pero más allá de si lo montamos o no lo montamos, la regla del 72 nos va a enseñar qué tan fácilmente o en cuánto tiempo vamos a duplicar el dinero. Así que usted lo que tiene que hacer es, va a coger ese 72 y siempre piense, el 72 va encima, digamos para que lo piensen en el tema de la división. Recuerde que la división uno tiene un número arriba y un número abajo. Entonces, cuando usted esté en esos momentos de negociación, usted diga, pues, pucha, la regla del 72, ¿cómo es que era? No, 72 arriba porque el 72 es el número más grande. Y lo vamos a dividir sobre la tasa de interés. Entonces, si a usted le dicen, montemos ese restaurante, Sí. montemos ese local, montemos ese restaurante de hamburguesas, usted va a tomar 72 y lo va a dividir por el valor que le diga su primo, su amigo, el socio que lo está invitando a ese negocio. ¿Listo? De hecho, esto es una forma muy polite a veces de uno salirse de un negocio, Edu. Sí, claro. Es una forma como que, mira, yo aquí nos doblo el capital. Si me das un rendimiento del 10% anual, me voy a demorar 7 años doblando el patrimonio. Si yo los meto en bolsa, me voy a demorar tal vez 5 años, 4 años, o si hago cualquier otro negocio en lo que usted sea experto. O sea, yo lo uso a veces para zafarme porque a mí no me gustan los restaurantes ni los demás proyectos. Lo que ¿Vos pasa qué haces con eso? Lo que pasa es una regla muy amigable. Entonces, la tiene uno, como digo yo, debajo de la manga o en el bolsillo en el momento en que uno está invirtiendo, ¿sí? Entonces, todas estas reglas que ustedes van a escuchar el día de hoy probablemente suenen a reglas matemáticas, pero son muy buenas para aplicar en la cotidianidad y van a ser bastante amigables para ustedes de aplicar en esa misma cotidianidad. Entonces, la regla del 72, Rubén, pues básicamente la tiene uno tan fácil como dividir efectivamente el 72 en la tasa de retorno que uno va a tener dado el negocio en el que uno está, llámese, como dices tú, inversiones inmobiliarias, inversiones de negocio, inversiones en bolsa, bueno, cualquier tipo de inversión, pues usted tiene que tener, lo más básico que usted tendría que tener como inversor es a qué tasa de retorno voy a tener mi dinero, ¿sí? Y esa tasa de retorno tiene que estar lo bastante clara pues, para poder hacer la regla del 72. No podemos hacer la regla del 72 si no tenemos un divisor. Total. Como decías, el 72, y si mi tasa de retorno es del 10% anual, ese dinero que yo estoy poniendo en la inversión se me va a duplicar, ojo,
no a multiplicar, a duplicar en 7 años. Ahora, algo importante que hay que entender, Edu, es que no vaya, o sea, la tasa no la dividan por 100. Es decir, si usted le hablan de un 10%, entonces 72 Exacto. dividido 10. El número. Si usted le hablan de un 7%, entonces 72 dividido 7. Correcto. Y de esa manera usted fácilmente saca los números. Correcto. Entonces, en una reunión normal de negocios, usted va a quedar primero como muy inteligente, porque usted va a decir, no, tu negocio me duplica el capital en 6 años, 7 años. Exacto. Entonces, ya ahí das como un golpe de autoridad sobre la mesa. Va a quedar como un tiburón. Quedas como un tiburón de Shark Tank. Total. Y de hecho, si vos has visto el programa, esos manes sí. pareciera ser que hacen cálculos rápidos. Esas son estas reglas. Pero estos manes entienden bien esas reglas. Y se saben estas reglas de arriba a abajo y las tienen súper presentes. Porque si vos ves estos manes también cuando piden estas cifras, inmediatamente disparan en cuánto se va a duplicar la plata, en este caso el dinero que está invirtiendo, y básicamente sale la regla del 72. Total. Entonces, esa regla es vital si usted quiere parecer un Shark Tank. Sí. Hablemos de la siguiente regla, Edu. Bueno, la siguiente regla es famosísima. Lo que pasa es que no se conoce como la regla del 25 y se llama la regla del 25, efectivamente, pero también tiene otro nombre y se llama la regla del 4%. La voy a explicar de las dos formas. Es el número de la libertad financiera, Rubén. Es el famosísimo número que todos queremos alcanzar para no tener que trabajar más, o para jubilarme, o para pensionarme, si lo queremos llamar de esa forma, que no necesariamente es una pensión, pero sí para no volver a trabajar más. ¿Cómo o de qué nos habla la regla del 25? Básicamente la regla del 25 lo que nos dice es, usted tiene que coger sus gastos anuales, multiplicarlos por 25, y ese es el dinero que usted va a necesitar para usted sentirse y estar en la libertad financiera. Dicho de otra forma, con el 4%, usted tiene que construir un capital o un patrimonio que le rente mínimo el 4% para usted vivir con unos gastos anuales X. O sea, que le rente el 4% anual para usted vivir con unos gastos anuales X, que pues eso sí es de cada persona. ¿Sí? Cada persona está en la condición de saber anualmente cuánto es lo que necesita en gastos de todo tipo para poder saber pues cuánto es el dinero que usted va a necesitar para no tener que trabajar más. Entonces es muy famosa pues precisamente porque todo el mundo anda detrás de saber, miércoles, yo ya no quiero trabajar dentro de 5, dentro de 10 años, dependiendo de la edad que tengas y de la edad que tomes la decisión de hacerlo. Pues ese es el número que usted va a tener que alcanzar para poder decir, a partir de este momento, ya no trabajo por obligación, sino que probablemente trabajo por placer o porque me gusta lo que hago, pero no dependo ya de un salario o de un ingreso exigente que tenga que tener. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de un patrimonio, un capital que estás construyendo, que te va a permitir, rentando al 4%, ser libre. Y por eso me gusta mucho este podcast, Edu, porque aquí lo que estamos haciendo y con esta regla que nos estás compartiendo estamos hablando o estamos dando respuesta a una pregunta que tiene mucha gente y es, yo quiero ser rico, pero eso es una pregunta muy etérea. Sí. ¿Qué es ser rico, Edu? ¿Vos qué es ser rico? Respondiendo a la luz de esta regla, ¿qué es ser rico? Probablemente ser rico se refiere a temas económicos, pero sabemos que no necesariamente es así, ¿sí me entiendes? Entonces, para mí ser rico es algo diferente que para vos ser rico o para X personas ser rico. No, pero desde el punto de vista financiero, sí, no, o sea, no, digamos, ser rico es tener a mi familia, sí, exacto, mis padres, exacto. Es bastante etéreo. Al punto financiero, el banco. ¿Qué se considera una persona rica? Pues precisamente yo y el banco consideran una persona rica una persona que tiene la capacidad de no tener que trabajar. Ajá. ¿Sí? No que tener que depender de un ingreso, sino que su dinero esté trabajando por él, que también es una frase muy de cajón, pero es muy cierta, que su dinero tenga la capacidad de trabajar por usted a una tasa mínima de riesgo que precisamente es ese 4%. O sea, el 4% no sale porque sí, señores. O sea, no lo estamos inventando ni Rubén ni yo aquí. 4% viene de que el 4% es
Es la tasa de libre riesgo que se maneja y básicamente, pues en este caso son los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años que se toman como tasa libre de riesgo. No es que sea libre de riesgo per se, ¿sí? O sea, no es que no haya un riesgo, pero pues claramente su historia dice que los Estados Unidos no han dejado de pagar su deuda y pues claramente no creo que lo vayan a hacer en el futuro. Entonces, por eso se dice que mínimo el 4% es lo que te entregan los bonos del Tesoro a 10 años en el caso de los Estados Unidos y por eso es ese 4%. Ahora, si usted eleva ese 4% y usted dice, no, mi dinero me va a rentar el 6, el 10%, pues claramente a usted se le va a reducir el monto que necesita para vivir de lo que le da su capital o su patrimonio y se le va a disminuir el tiempo en alcanzarlo. Ahora, también es cierto que tiene que lograr ese 6, lograr ese 10 o lograr ese 15 o 20% que se está promoviendo. O sea que ser rico, digamos que lo que podríamos definir como rico, y eso es algo que siempre me llega a consulta, digamos con mis clientes de consultoría financiera, yo siempre les digo, todos me dicen, bueno, yo quiero ser rico, y yo les digo, bueno, ¿y qué es ser rico? $1 billón, $1.000 millones de pesos, 200 millones de pesos, ¿qué es ser rico? Entonces para mí ser rico es, como decís Edu, es poder vivir sin tener que vender tu tiempo. Exacto. Mejor, o sea, sin tener que vender tu labor, sino que haya un capital, como siempre yo, y por eso la presentación tiene un arbolito. Y a mí me gusta porque a mí me gusta esa ejemplo o esa extrapolación del arbolito. Si vos pudieras comprar un árbol en un vivero, nos vendieran árboles que sus frutos sean billetes, ¿cuánto nos valdría ese árbol? Ese árbol no valdría $1.000, $2.000, y es como cuando uno va a comprar los pinitos de Navidad. Hay muchos pinos. Sí. Vos compras el que te gusta más. Si tu casa tiene unos techos de 3.5 metros que me encantan, te compras el árbol más grande. Y si tu casa es más pequeña, igual lo decoras y te va a servir. Lo mismo pasa con la riqueza. La riqueza es entonces, o el objetivo de riqueza es, ¿con cuánto dinero vive usted hoy? Multiplicas eso por 25 y eso es el dinero que usted tiene que tener produciendo, o el árbol, el tamaño del árbol que usted tiene que tener, el tamaño del árbol que usted tiene que comprar para que usted nunca más tenga que trabajar. Y vos dijiste algo muy importante y es que tiene que estar produciendo, porque ojo, no es que usted construya 25 veces sus gastos anuales y no los ponga a producir. O sea, ese no es el chiste. O sea, el chiste realmente es que esas 25 veces sus gastos anuales o ese capital esté rentando para poder que usted sobreviva, ¿no? De nada vale que yo amase fortuna, amase capital y pues no esté rentando o esté rentando en negativo, que puede pasar también, ¿no? Porque puede estar perdiendo dinero. Entonces, es importantísimo eso porque pues parece lógico, pero probablemente no lo es. Y sabes algo, Edu, me gusta como centrarnos en esta idea, porque esa es vital, la regla del 25. Porque si usted tiene su esposa, o usted es un hombre soltero, o usted se piensa casar, o usted tiene una novia y son de esos novios juiciosos, de esos que a mí me caen bien, esos noviazgos son juiciosos, proyectados. Y la verdad es que todos soñamos con no trabajar, Edu, o sea, con vivir, eso que se llama como early retire, o sea, un retiro temprano. El FIRE. Regla del 25, es muy bacano como objetivo de pareja. Sí. Porque cuando vos le decís a tu cónyuge, a tu novia o a la persona con la que vivís, hombre, nosotros vivimos con esta plata. Si viviéramos con esta otra, tendríamos 3 vacaciones internacionales al año y alquilaríamos un yate. O sea, uno hace su vida soñada. Sí. Ese presupuesto lo multiplicamos por 25. Entonces, la pareja lo que empieza a hacer es a pensar muy bien cada gasto actual porque está pensando en esa meta. El propósito. Yo me acuerdo de una familia que lo que empezó fue a hacer cosas extremas, Edu. O sea, a comprar una nevera de esas grandotas, no nevera normal, sino congeladores, sí. Y a mercar, porque calculaban que mercando bastante y congelando ahorraban tanto dinero.
Y es que eso es lo que uno aterriza. Un número frío nos dice cualquier cosa, pero lo que nos lleva a hacer esto en las finanzas personales y como inversores es lo más bonito, es ese cambio de vida. Sí, se vuelve intencional. De hecho, en el caso particular y personal, con mi esposa monitoreamos el número de la riqueza constantemente. Nosotros tenemos como referencia un porcentaje de rentabilidad que nos debe dar X capital al cual debemos llegar y el cual estamos monitoreando si lo alcanzamos, si lo pasamos, cuánto nos está haciendo falta, ya casi llegamos. Y es bastante motivador y lo vuelve bastante intencional todo lo que vos estás diciendo. O sea, todos los movimientos que nosotros tenemos financieros, todos los movimientos que nosotros tenemos económicos y de finanzas, en este caso familiares y de pareja los dos, lo hacemos con un propósito y básicamente es el propósito sano de tener un capital acumulado que nos permita tranquilizarnos, lograr una tranquilidad y una estabilidad que nos permita, ¿por qué no seguir haciendo otras cosas que nos gustan? ¿Sí? No quiere decir de que tú alcances este número y ya no te sientes a rascarte la barriga en la casa y no hagas nada más. O sea, no. El caso es que este número lo que sí te va a dar es una tranquilidad lo suficiente para decir, pues ya no tengo que trabajar por obligación, ahora lo hago porque quiero, porque me gusta y porque me puedo dedicar a hacer otras cosas o seguir haciendo lo que estoy haciendo. O sea que dentro de lo que es una pareja, tener en cuenta este número Vital. es vital, pero ¿sabes qué otro número es interesante dentro de esta misma regla? O sea, y esto nos da propósito como organización en la pareja. Por cada dólar que usted ahorra, hoy en su presupuesto actual, son 25 dólares que usted le agrega a ese fondo en el futuro. Supongamos que usted necesita, ¿qué? Deme un ejemplo, $2,000 mensuales para vivir. Esos son $24,000 al año. O sea que usted, el día que acumule $600,000, usted podría de allí en adelante prácticamente que vivir toda su vida sin trabajar. Así que por cada dolarito que usted se ahorra, son 25 dolaritos más que se agregan a esos 600,000 a los que usted tiene que llegar. Y a mí, esta yo creo que es una de las reglas más poderosas que uno tiene que tener en cuenta en la vida, porque es que esto nos da propósito, o sea, y piénselo como yo se las pongo, piense en un árbol, o sea, usted tiene que comprar un árbol que produce dinero. Correcto. Y eso va a tomarnos, Edu, ¿cuántos años crees vos que puede uno lograr esa meta? Pero eso sí depende de cada uno. 1 año, 2 años, 3 años, depende, eso depende de cada uno. Ahora, de la disciplina, depende del esfuerzo. Y si vas a comprar un carro, si vas a comprar una casa, entonces, ¿cuánto tiempo nos tarda ese proyecto? ¿Por qué hemos normalizado que nos vamos a demorar 30 años, 20 años pagando una casa, pero no normalizamos que nos puede tomar la mitad del tiempo construyendo nuestro árbol que produce dinero? Eso es vital entenderlo. Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta en esta regla particularmente, la del 25 o la del 4%, como la quieran tomar. Y es que hay que tener en cuenta algo de lo que no nos podemos zafar, y es de la inflación. O sea, no es lo mismo la inflación hoy que la inflación dentro de 10 años que vaya yo a alcanzar este número, o dentro de 5, dentro de 15 o dentro de 30, si es que estás bastante joven para alcanzarlo. Y hay que proyectar ese número, ¿sí? Claro, aquí se vuelve un poquito complicado el inflarlo, ¿sí? Exacto. Pero hay que tener en cuenta la inflación, porque no es lo mismo el dólar de hoy al dólar dentro de 15, 20 años, ¿sí? Total. No es complejo hacerlo tampoco, digamos que hay formas de hacerlo bastante fácil y didácticas, pero sí hay que ser completamente honestos y tener en cuenta ese factor que es bastante importante y que no nos podemos librar. Y en esos casos, ya si lo queremos detallar, si alguna persona quiere organizar su vida financieramente, ya ahí pues tendría que acercarse a un asesor directamente. La siguiente regla, Edu, es la regla del 3X. Y ese 3X, entonces, mira cómo todo va unido. Estamos hablando del arbolito que nos produce dinero, pero la regla del 3X nos habla de cuánto debe ser el costo de nuestra hipoteca. ¿Listo? Entonces, la hipoteca
no debería ser mayor a 3 veces tu ingreso actual. Listo, así que si usted multiplica su salario actual, lo multiplica por 12, eso le da un salario anual. ¿Listo? Eso no debe ser mayor al 1/3 o al 30% del valor de tu hipoteca. ¿Listo? Así que si tu ingreso anual es $100,000, entonces tu hipoteca o el valor de la casa de la que te enamoras no puede ser superior a 300,000. Correcto. Entonces, si tu ingreso anual son, hablándolo en pesos colombianos, 60 millones de pesos colombianos, lo ideal es que la hipoteca de tu casa, no el valor de la casa, porque tú ya puedes tener ahorros ahí para comprarla. Tu casa, el endeudamiento deba ser unos 180 millones de pesos. ¿Y esto por qué es importante, Edu? Eso es vital porque muchas veces nos enamoramos de propiedades de las que de verdad quedamos siendo esclavos. Entonces, es vital que uno entienda estas correlaciones, porque si usted va mal, no solo ciclado, luego podríamos hablar de lo que son los ciclos de mercado, sí, sino que usted va mal proporcionado en su presupuesto, esa riqueza de la que hablamos en la regla del 25X o del 4%, no va a llegar nunca, porque usted no va a tener nunca dinero para ahorrar. Entonces usted va a ser de esas personas de edad avanzada que no va a tener una pensión y va a tener casa, pero no va a tener probablemente... o va a tener una casa que pagaste 3 veces. Exacto. Cuando debiste pagarla una vez y esas otras 2 partes deben ser para tu fondo de retiro, es decir, para no necesitar trabajar cuando las fuerzas te falten. Exacto. O cuando las ganas te falten. Sí. Eso es... Y es bastante sensato, o sea, y digamos que aquí pues vamos a romper corazones porque probablemente la gente en este momento está haciendo cuentas al que nos está escuchando y va fácilmente decir, qué vaina, yo me iba a endeudar más de lo que esta regla me está aconsejando. Pues no deberías de hacerlo, porque la regla del 3X es bastante clara, ¿sí? No te puedes endeudar en una hipoteca, en este caso estamos hablando de hipoteca, ahora vamos a hablar de carros también, de vehículos, que lo mencionaste ahorita. Y pues te está diciendo muy sencillo que no lo hagas, es decir, te estamos aquí mostrando mecanismos fáciles en los que tú puedes acceder de forma matemática para darte cuenta y evitarte sobre todo dolores de cabeza, porque esto lo que hace es evitar dolores de cabeza, o sea, tomar en cuenta este tipo de recomendaciones cuando uno va a dar un paso tan importante como endeudarse en una hipoteca, que probablemente para muchos de los casos de los que nos están escuchando es el rubro más grande de endeudamiento. Total. Es bastante relevante. Y sabes qué curioso, este tema, esta semana y la semana pasada, tuve 3 consultas sobre esto. 3 amigas me han hablado sobre esto. Tuve una que se separó y entonces pues tienen que dividir la casa, entonces vivían en una casa con hipoteca, bueno, tienen que vender la casa X y ella sentía que tenía que volver a comprar una casa o a meterse en apartamento para ya tener su deuda para sí misma. Bueno, también tuve otro caso esta semana y es el mismo caso, se separó hace tiempos, compró una casa, la vendió, ahora quiere volverla a comprar. Y yo les hablaba un poco de esto, ¿no? O sea, a veces, y tienen la misma condición, mira, yo les decía, simplemente llevándolas a las reflexiones, si vas a usar, o sea, la casa ¿cómo se compra? Se compra con una cuota inicial, ¿cierto? Sí. Lo que es la cuota inicial. Entonces, si vos me decís, mi ingreso anual son 120 millones de pesos. Listo, que son unos $40,000 anuales. Si yo tengo los $40,000 anuales, mi casa debe valer $120,000, que son unos 300, 400 millones de pesos. Listo, ahí quedas cómodo. Pero muchas veces el mercado de las casas no te da, o sea, cuando vas a comprar una casa, es decir, no, Rubén, pero es que con $120,000 la casa que me compró, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué te está diciendo el mercado? Hold on, no es momento, o no has construido la riqueza suficiente para comprar a esa casa. Listo, que son tus ahorros. Eso es, digamos, un punto de vista. Otro punto de vista que te lo cuento, que es el caso que me pasó. Estas 2 personas
pues 3 personas tienen herencia, o sea, tienen sus padres vivos que ya tienen casa. Entonces yo les decía, y mucho de esto y la influencia de querer comprar casa viene de los papás, porque los padres de nuestra generación fueron personas Sí. que les enseñaron unas cosas, primero el techo y luego lo demás. Entonces, claro, al ver a sus hijos como sin casa, entonces nos han metido culturalmente que lo que hay que tener es la casa, pero yo les decía, mire, lo importante es tener lo de la cuota inicial invertidito, produciendo. Preocúpese si usted no tiene lo de la cuota inicial. Mientras usted lo tenga invertido, el día que usted se cansó, se enfermó, no quiso, le dio la chiripiorca, no aguantó vivir sin casa, pues lo saca, cuota inicial, se endeuda y a pagar impuestos y a pagar reparaciones. Y luego, más bien piense en que si sus padres le dejan una herencia, con esa parte de la herencia, más parte de sus ahorros, usted compra una casa en el futuro. Eso es... Claro. Hay un dicho que no se me olvida que es de muy de esa generación y que decía algo así como tener casa no es riqueza, pero no tenerlo es pobreza. Y estoy completamente desacuerdo con eso. De hecho, voy a hacer un spoiler aquí y es que el tema que se viene en el siguiente podcast tiene que hablar precisamente, vamos a hablar precisamente de eso, de vivir en arriendo no es pobreza, como mucha gente lo ve, ¿sí? O como mucha de la sociedad lo hace ver. ¿Sí? Es incómodo a veces, pero no necesariamente es pobreza. No necesariamente ni es pobreza. Inseguridad financiera. Ni tampoco tener casa de riqueza. También. Porque el otro lado sería ese, tampoco tener casa de riqueza. Entonces, vamos rompiendo esos paradigmas que se tienen, que traemos pues con arraigo de nuestras casas, de que tener casa de riqueza y no tener casa no es pobreza. Eso no es así tampoco. Vos sos un ejemplo de eso. No, mentira, vos tenés propiedades, pero digamos que tenés claro el tema de vivir de arriendo, sí, no está mal. Total. O sea, yo por ejemplo lo mismo, he tenido propiedades donde he vivido porque me han gustado y en esa época seguramente no tenía, sí tenía la educación financiera, pero no tenía la vanidad o la cultura todavía desarrollada. Entonces me enamoraba de un apartamento y lo quería comprar. Primer apartamento que tuve, lo compré, lo remodelamos, quedó divino y todo, pero financieramente uno no necesariamente tiene que hacer eso. Luego compramos otro y hoy en día no tengo una propiedad en donde vivo, tengo varias propiedades, no me gustan las propiedades y vivo arriendo y eso y la verdad es que yo no me siento pobre, sí. O sea, vivo alquiler. Lo harto del alquiler es que es incómodo, ¿no? Te sacan cuando quieren, sí, pues, tiene esas incomodidades. Tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros y sus contras. Bueno, la siguiente regla ya no tiene que ver con la casita, sino con el carrito. Y se llama la regla del 24-10. ¿Qué quiere decir la regla del 24-10? Si usted va a adquirir carro, si va a comprarse un carro, usted debería tener como mínimo el 20% de la cuota inicial de ese carro, pagarlo en 4 años con pagos mensuales que no excedan el 10% de sus ingresos mensuales. ¿Cómo así? Lo repito, voy a repetir. La voy a poner el slide en pantalla. Barajándola. Aquí más de uno se bajó el barajándola más despacio. Aquí más de uno lo volvió a subir al mío. Póngale cuidado. Si usted va a comprar su vehículo, esta regla del 24 dice lo siguiente. Usted para comprarse ese vehículo debería de tener el 20% como cuota inicial de la compra de ese vehículo, de lo que cuesta el vehículo. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Debería de pagar ese vehículo en 4 años y con cuotas que no excedan el 10% de sus ingresos. Todo tiene una lógica. Todo número en esta secuencia tiene una lógica. ¿Cuál es esa lógica? Bueno, que básicamente usted debería tener ese 20%, pues porque el 20% le va a permitir a usted que lo que usted debe de ese vehículo pues va a ser mucho menos, lógicamente, pues si tiene más de cuota inicial, muchísimo mejor. Pero digamos que el número 20 es bastante relevante porque si tienes menos de 20 te va a tocar financiar más el vehículo, vas a terminar pagando muchísimo más, ¿sí? Pero lo más relevante de la regla viene después. ¿Y por qué después? Porque básicamente lo que te dice es que tienes que pagar el carro en 4 años con una cuota mensual que no exceda el 10% de tus ingresos. ¿Por qué no puede exceder el 10% de sus ingresos? Porque hay una regla de oro en las finanzas personales que dice que un nivel de endeudamiento sano es
máximo el 30%. Cuando tú sobrepasas el 30% de endeudamiento, y es un índice que existe, pues ahí es donde vienen los problemas para no poder pagar las cosas. Pero Edward, solamente es el 10%. Sí, pero amigo, yo creo que no solamente te vas a endeudar en el 10%, probablemente aparte de la deuda del carro tiene otras obligaciones. Y esta deuda del carro normalmente después de la deuda hipotecaria es bastante relevante o pesa muchísimo en la economía familiar. Sí. Creería yo que está en un segundo escalón, probablemente un tercero, si estás pagando los estudios, entonces no deja de ser relevante y se te está llevando la tercera parte del índice de endeudamiento saludable, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy sencillo, si tu auto vale $20,000, pues tu cuota inicial debería de ser de $4,000 y pagar cuotas mensuales de $200 si ganas $2,000. Así de sencillo. Listo. ¿Qué pasa si violo la regla? Es decir, ¿qué pasa si el carro que me gusta vale más? O sea, y voy y lo compro. O sea, lo que estaría pasando es entonces... Aquí está rompiendo la regla claramente. Ajá. O sea, no es que el carro valga más. No, el carro puede valer muchísimo más de los $20,000. Aquí para el ejemplo gráfico y práctico trajimos $20,000. Pero digamos que tu carro vale $100,000. El carro que soñás vale $100,000. No hay problema. Listo, chévere, vale $100,000. Pero debería de tener mínimo $20,000, ¿sí? De cuota inicial. Y a continuación viene, vuelvo y les digo el dato importante. Y es que debes de tomarte 4 años para pagarlo y que la cuota que me imagino que vas a poder pagar incluye, y ojo, y eso es incluyendo gasolina, seguros y seguros. Claro. Porque claro, te digo que es relevante. O sea, claro, no es lo que vale el vehículo. Es la erogación. La erogación mensual, que es mensual, allí donde normalmente se totea a la gente, como decimos nosotros. Usted puede tener el auto de $100,000, matarse trabajando, conseguir los $20,000 de cuota inicial, pero el problema no está allí. Ya consiguió los $20,000 y ya está montado en él. El problema viene después con el flujo de caja, cuando ese nivel de endeudamiento ya no es del 10% de tus ingresos, sino que es del 15, 20, exacto. 30%. O sea que cuando un carro te saca, y hagan la suma, no sé si me quieren contar acá en el chat, cuando un carro les saque a ustedes más del 10% de lo que usted se gana, o sea, usted se gana $2,000 mensuales, dólares, o 8 millones de pesos mensuales, 5 millones de pesos mensuales. Si sostener el carro con cuota, seguro todo riesgo, SOAT, que es el seguro obligatorio, técnico-mecánica o lo que le tenga que hacer a los arreglos del carro, llantas, mantenimientos, todo eso, eso suma más de $200 mensuales, usted tiene un carro que no puede pagar. Exacto. Y pareciera que no, Edu, pero ¿saben qué se da uno cuenta que no lo puede pagar? Regla del 25. Porque si yo le estoy apuntando a mis $600,000, ese carro aquí que yo lo pago, y pues yo lo pago y me queda plata, Edu, y salgo a comer y X. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es que en las finanzas, ¿sabes qué es lo difícil de las finanzas, Edu? Es que las finanzas es un tema contraintuitivo, porque es que vos le apuntas a cosas que no ves, le apuntas a una idea. Sí. La idea de que llego a 600,000, pero como esa idea no existe, ontológicamente no está, pues vos decís, pues no, me compro el carrito más bacano, así pague el 13% de mi salario actual sobre ese carro con todo, pero no me doy cuenta, habría que inventarse una tecnología que nos permita traer ese presente, ese futuro al presente. Yo pronto, algún día en la aplicación de Click to Invest, asociemos eso, estoy pensando pedagógicamente cómo hacerlo, pero eso pasa, o sea, usted lo puede pagar. Sí, claro. Pero eso te va a afectar luego la capacidad de construirte rico o comprar ese árbol de dinero. Lo que llamamos el costo de oportunidad, ¿no? Total. Y aquí viene algo bien importante y es que yo no sé si ustedes han escuchado, porque en el caso mío sí lo he hecho, y es que los millonarios no tienen carro propio. Y esta regla tiene que ver mucho con eso precisamente, Rubén. Y básicamente quiere decir con que ellos evalúan muchísimo el carro como un activo productivo, por así decirlo. Sí, me transporte, me mueve, pero no me está generando sino gastos, ¿sí?
Pues a no ser de que usted trabaje en su carro, que su carro sea de productivo, que le genere algún tipo de renta, pero estamos hablando en la mayoría de los casos el carro es literalmente un gasto. O sea, plata que yo le meto al carro, plata que se va por el retrete, como digo yo, porque el carro no te va a volver eso en valorización. Los carros al contrario se desvalorizan, ¿sí? En muy pocas etapas de la historia de la humanidad los carros se han valorizado. Entonces, por eso es que usted escucha en redes sociales, en publicaciones, bueno, hasta en frases de cajón de que los ricos no se meten en vehículos, sino que los arriendan. Inclusive he escuchado de multimillonarios que andan en Uber. ¿Por qué? Porque el tipo o la chica o la niña esta evaluó previamente cuánto le costaba tener ese carro a que tuviera chofer propio, que es un Uber, ¿sí? Entonces, hay gente que se mueve en Uber y tiene muchísimo dinero porque hizo el análisis muy sencillo de decir, qué vaina, yo me meto en un carro que el cual puedo pagar porque sí lo puedo hacer, que vale 200,000, 250,000, 300,000 dólares, pero eso me representa un crédito de esto, una erogación de esto, la costo-oportunidad de tener de esos 300,000 dólares invertidos rentándome esto. Miércoles yo me voy en Uber, ¿sí? Y ando en Uber y tengo chofer propio. Y eso entonces lo atamos a esa primera regla de la riqueza de la que estuvimos hablando. Y es que, claro, yo lo que los invito es a que hagamos presupuestos, ¿cierto? Que eso es uno de los coachings que yo financieramente le hago a mis clientes. Es, hablemos de universos. Bueno, en este universo tenés un Chevy, en este universo tenés ya un carrito más bacano, acá tenés un Mercedes. Esta es tu vida con Mercedes. Para tener el Mercedes con todos esos gastos, eso te suma tanto. Y al sumar eso y lo multiplico por 25, me da la cifra mágica que es en la cifra en donde soy rico. No es que no tengamos carro, sino que es que lo que buscan estas reglas es llevarnos a construir la riqueza necesaria para que sanamente usted pueda tener un Mercedes, sanamente usted pueda tener un BM, o sanamente usted pueda tener la camioneta que quiere. Entonces, cuando usted dice, ok, yo para vivir con Mercedes y vivir relajado necesito no 600,000, sino que ya necesito tener 800,000. Depende de usted a qué edad en la vida va a llegar a eso, porque también lo bonito de las inversiones, Edu, y es que las inversiones no solamente es como darse látigo ahorrando y ahorrando y dominando los deseos, sino que eso es momentáneo. O sea, si yo he sido juicioso desde mis 20 hasta mis 35, 40, tal vez yo ya logré esa riqueza de 600,000 o $1,000,000 y es ahí en donde yo ya relajado tengo el Mercedes, vivo donde quiero vivir y todo eso va encajado proporcionalmente a lo que son las reglas de un presupuesto familiar. De hecho, las 4 últimas reglas apoyan la primera. La primera, digamos que es la madre de todas las reglas, precisamente porque es el número mágico que queremos alcanzar. Esa regla es lo bastante importante para que las otras sean complementarias en alcanzar a esa misma regla como tal. Y pues precisamente por eso son relevantes. Y como vos decías, pues todas estas reglas y todos estos esfuerzos, como normalmente se ven, ¿sí? Porque normalmente eso se ve como una camisa de fuerza, como algo que lo encajona a uno a llevar a cabo, pues precisamente está en procura de que usted pueda alcanzar esa regla del 25%, del 25 o del 4%, ¿sí? Lo que pasa es que ahí es donde viene el compromiso de poder y querer alcanzar esa meta como tal. Y es bastante relevante al que me está escuchando y es joven que arranque lo más pronto posible. Entre más joven arranque uno a invertir, a poner a producir su dinero y a que el dinero mágicamente se comienza a multiplicar, pues muchísimo más rápido va a alcanzar ese número mágico del 25 va a poder disfrutar muchísimo más rápido también de los beneficios de haber alcanzado ese Total, y eso que todo también viene atado con la regla del 72, porque la regla del 72 nos va a decir en cuánto tiempo logro o los 600,000 o los 700,000 o los 300,000. Ahí vos vas diciendo que la bolsa me produce un 11% anual, o sea que yo arranco con tanto y lo vas multiplicando, lo vas elevando y decís, en 10 años me relajo y me da para alquilar un Mercedes en un buen leasing, un buen apartamento o un carro más modesto y viajar.
Entonces usted lo que tiene es un tablero de mando. Usted lo que tiene es por acá una regla que te dice X, por acá otra regla que te dice esta cosa, por acá una regla que te está midiendo el nivel de endeudamiento y te está prendiendo las alarmas de a dónde está llevando tu endeudamiento. Entonces, si ustedes se fijan, todas las reglas están correlacionadas, nuevamente lo repito, y sirven como un tablero de mando, si se quiere, un tablero como de un avión, ¿sí? Donde por acá me alumbra el botoncito si es que mi nivel de endeudamiento está muy alto, por acá me está diciendo yo tengo que llegar a esta regla del 25, pero para poder lograr eso tengo que estar por acá revisando que mi inversión se duplique en tanto tiempo dado el interés o el retorno que voy a tener de la inversión que estoy haciendo. Y si a usted le cuestan todos esos números, pues busque a un profesional. Sí, claro, por eso existimos profesionales, pues que, o sea, usted sabe que ciertas cositas uno en medicina se las cura en la casa, ¿no? Sí. Uno sabe que para las infecciones me tomo esto, pero existen los médicos. Entonces hay cosas en las que ya llega un límite en que uno necesita al experto que ya perdió el tiempo de su vida estudiando esto y te ahorra. O de hecho que ha recorrido el camino que está por recorrer la persona, que también debería eso es clave. Esa regla, ¿no? Claro, eso es clave. Y bueno, la regla del 10X, Edu. Entonces la regla del 10X nos dice que la cobertura de seguros de vida a término debería ser igual a 10 veces tu ingreso anual. Es decir, si usted tiene su familia, ¿listo? Usted tiene su familia y va a comprar un seguro de vida, y esto también es importante porque es un seguro a término. A mí me gustan más los seguros a término que los seguros de vida, porque son más baratos. Sí. ¿Qué es un seguro a término? Los seguros a término son seguros que uno compra por determinado periodo de tiempo. Es decir, si usted tiene un hijo de 10 añitos y usted dice, ¿qué pasa si yo no estoy hoy? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo un semáforo y hay un atentado terrorista como el que tuvimos ayer en nuestra ciudad? Así es. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa a mi esposa? Si les falta mi ingreso. De una se empobrecen, pero puede pasar si usted todavía no ha construido ese capital. Entonces, realmente lo que tiene que pasar es que se construya el seguro a término, es decir, mi hijo tiene 10 y si yo faltara hoy, yo quisiera que mi hijo de entre los 10 y los 20 no le falte nada. Ya. Listo, entonces, ¿cómo se construye ese ingreso? ¿O cómo se construye esa póliza? Básicamente es los ingresos familiares multiplicados por 10. Entonces, si tus ingresos anuales son 50,000, 40,000 o 20,000 dólares, usted puede contratar una póliza de seguros. De hecho, si querés, más adelante en un podcast podríamos traer un experto en seguros. Buenísimo. Yo conozco sobre seguros en Estados Unidos y en Canadá. Sí. En Colombia muy poco, no conozco mucho la ley acá. Pero debe ser básicamente lo mismo. Nosotros podríamos ayudar con estrategias, le hacemos preguntas a un experto en eso. Vamos a hacerlo. Pero creo que el tema de los seguros es vital, Edu. O sea, yo cuando me sentí que ya estaba como en el curubito de la vida, que fue como a mis 30 años, ahí yo ya me sentí rico, yo de una llamé a una amiga, vení, que necesito comprar un seguro y tengo tanta plata. No me venga, entonces me llegó ella, me sacó su libreta, no, es que trabajo en una empresa que lleva 700 años de vida y somos super... Yo, no me hables de tu brochure, nada, háceme esto, porque pues yo soy muy responsable con mi vida financiera y yo a los 30 dije, yo de aquí para abajo, como en el trading, pongo un stop loss. Sí. Si yo me caigo, si me parto un pie, si me accidento, si nada, yo quiero tener más o menos el mismo estilo de vida. Si me enfermo, si yo no puedo volver a las pantallas, más o menos ese estilo de vida. No sé en tu vida vos cómo manejas los seguros, si tenés seguros, no tenés seguros. Sí, claro. De hecho, los seguros son un componente que en la cultura latinoamericana no está... No se usa. No se usa, no estoy generalizando ni queriendo generalizar, pero es bastante diciente en la cultura latinoamericana que no nos aseguremos, que no aseguremos ni lo más básico. Literal. Y no estamos exentos de que nos suceda algo, no necesariamente inclusive la muerte, porque cuando uno habla de seguros, no necesariamente te estoy hablando de que te vas a morir, ¿sí?
Pero cuando uno le venden un seguro de vida, la gente cree que es que compra un seguro de vida y al mes entrante ya se va a morir, ¿sí? Lo ve de esa forma, pues. ¿Crees que hay gente que le tiene como agüero y por eso no compran los seguros? Hay un tema ahí de tabú, pues, que yo no puedo hablar de seguros de vida porque es que mi esposa me va a matar y sacar con la plata, me van a envenenar y se van a quedar con el dinero y quién sabe qué van a hacer cuando yo no esté con él. Entonces, digamos que hay que romper con esos paradigmas que se tienen sobre el aseguramiento porque el seguro hace parte de las inversiones, ¿sí? Para garantizar que las inversiones no se pierdan, inclusive en ciertos casos uno tiene que tener un nivel de aseguramiento. Entonces, ¿por qué la regla del 10X? Básicamente esta regla, Rubén, nos dice que pues que efectivamente yo tengo que tener 10 años de mis ingresos, y entonces habla de un término de 10 años, pues porque en 10 años pues pasan muchas cosas después de tu ausencia o después de tu caída o de tu enfermedad o de tu crisis, porque como les decía, no necesariamente la muerte, pueden ser enfermedades limitantes que te limiten temporal, parcial o definitivamente. Y 10 años es un tiempo bastante prudente para que si en tu ausencia quedaron personas a cargo tuyo, pues se recuperen económicamente, puedan construir y avanzar, o en el caso tuyo, si quedas limitado, pues también puedas de alguna u otra forma maniobrar. Pues, total. Entonces, creo que, y mucho pensando en los hijos, ¿no? O sea, mucha gente parte de lo que es, Edu, la planificación financiera, no solamente es buscar objetivos, ¿no? Quiero una casa más grande, quiero tanto dinero, tantas cosas, sino que si te pones a ver estas reglas de las que hemos hablado, tiene mucho que ver con el ahorro recurrente, con que vos tengas la capacidad de ahorrar, hacerlo sistemáticamente y recurrentemente. Y eso en un Excel, fantástico. Pero ¿qué pasa si te enfermaste? O sea, ¿qué pasa si el plan es, necesito ahorrar 1.000.000 de pesos anual o 100.000 pesos mensuales? Y yo los ahorro y listo, me da 240 meses, yo los ahorro, los invierto, pam, pum, pam, en el Excel eso da perfecto. Si vos haces los aportes, pero ¿y si te enfermaste? Si algo te sucede, si te enfermas, pues eso corta el proceso de ahorro recurrente, sí. Y eso tira a la borda cualquier plan financiero que vos y yo podamos hacer con cualquier ahí cliente. Es donde se Entonces, cae el Excel, por eso el seguro es vital. Exactamente. Entonces, si a usted la pandemia, por ejemplo, no le enseñó de que pueden pasar cosas porque pasan y pasaron, pues vayas armando un buen seguro, porque el seguro es esa garantía que usted tiene de que si por X o Y motivo no puede trabajar, no puede producir o no va a estar en este mundo, pues al menos le va a dejar a esas personas que usted tanto quiere en su ausencia un tipo de patrimonio que le va a permitir a esas personas poder sobrevivir si usted no está, ¿sí? Total. En el caso particular, lo que yo recomiendo, y se ata nuevamente a una de las reglas que mencionamos anteriormente, es ¿por qué no asegurarse por ese número de la libertad, Rubén? O sea, ¿por qué yo no me aseguro por ese número que necesito yo alcanzar para poder lograr la libertad financiera que hablamos anteriormente? Es que, mira, la gente asegura un carro, por ejemplo, ¿no? Y aseguras tu moto, pero no aseguras tu vida y no aseguras tu familia. Claro. Y eso es un tema de conciencia. Bueno, la moto aquí en mi ciudad los pueden parar, les pueden quitar la moto, que no aseguran la moto nunca. No le importa, es bien complicado. Pero nosotros también en la vida necesitamos hacer ese aseguramiento, porque la familia en ese caso es vital. Pues bueno, si a ustedes les interesan estos temas, buena parte de lo que nosotros hacemos es a través de nuestra aplicación ayudamos a personas a invertir en la bolsa de valores y les permitimos como empezar ese primer mundo y luego alcanzar esas metas. Edu, en la próxima conferencia, para que nos sigan en el próximo podcast, vamos a estar hablando y vamos a profundizar un poco sobre esa regla de los 3X y ¿es más barato alquilar o ser propietario? Vamos a hablar un poco de eso, vamos a hacer unos números, ahí de pronto los están viendo en pantalla
ciertos números, pero en el siguiente podcast vamos a hablar sobre eso. Creo que vos tenés amplia experiencia en lo que son los bienes raíces, o sea, vos naciste en una casa de un padre experto en bienes raíces. Creo que podríamos hablar de lo que son los bienes raíces comerciales, de lo que son los bienes raíces residenciales. Correcto. Yo te puedo hablar de mi aversión a los bienes raíces, Vale. que la tengo, Vale. y vamos combinándolo. Y si hay personas que tienen aquí dudas, preguntas, comentarios, es interesante que nos dejen saber. Creo que ha sido un espacio muy provechoso. Por ahí veo varios saludando a Carla Rivero, saludamos a Guillermo Sánchez y saludamos a doña Marta Holguín. Entonces, bueno, no, Edu, qué buen viernes el día de hoy. Me encanta charlar con vos y hacer estos espacios. Son súper agradables, sobre todo cuando se hablan de estos temas. A mí me fascina hablar de estos temas. Y nos vemos dentro de 8 días por este mismo canal, como diría algún presentador de mi país hace unos años atrás. Y acuérdense que vamos a hablar de inmuebles. Vamos a hablar de los inmuebles como inversión o como no inversión. Rubén nos va a contar un poquito de sus aversiones a las inversiones inmobiliarias. Yo les voy a contar un poquito de mi experiencia. Total. Y bueno, y nos vas a contar un poco de esa historia que hablábamos yo hablaba hace 8 días con vos y tu esposa, esa dicotomía entre nos vamos a vivir una casa más grande, somos dueños de una casa, ¿será que vivo en un apartamento? El famosísimo dilema de quiero una casa más grande. Exacto. Y yo te hablo de que estoy vendiendo todas mis propiedades. No, mentiras, pero sabes que yo la verdad soy un enamorado, me encantan las propiedades, o sea, yo desde acá de la oficina veo varios y le echo ojo a varios apartamentos y voy y los veo y luego ya les miro el precio y yo no sé, cuota inicial de esos son 400 millones de pesos, solo invierto. Me cuesta mucho y bueno, ahí te cuento qué compraría, qué haría, que es como lo que más propenso estaría a hacer y en qué tipo de propiedad me embarcaría. Entonces, bueno, eso lo veremos dentro de 8 días. Sí. Así que bueno, un abrazo a todos, Dios les bendiga, seguimos en contacto. Chao, chao.